Ya, chicos, quedamos en la clase anterior con algo pendiente, entonces, con el tema de las productorias. Ya vimos todo lo de sumatoria, pero nos faltaba su hermano chico, que es la productoria. Entonces, acá, ya. Al igual que la sumatoria, la productoria es una abreviación finalmente. Si yo tengo una lista de números, una sucesión de números, a sub 1 hasta a sub n, yo puedo abreviar la multiplicación de todos los números. Y en este caso sería esta simbología, que es un pi mayúscula, ¿sí? Desde k igual 1 hasta n, de los a sub k. ¿Ya? Esa sería la abreviación. Entonces, al igual que eh, al igual que la sumatoria, esta productoria tiene distintas propiedades, ¿no? Que van a estar enunciadas a continuación. Por ejemplo, si tengo o sea, se puede al final definir recursivamente lo que va a ser la productoria en general. La productoria, si tengo un solo elemento, entonces el primero, si hago la multiplicación de 1 hasta 1, es un solo elemento. ¿Y cómo se define la de productoria de 1 hasta n más 1? Bueno, es la productoria de 1 hasta n multiplicada por el siguiente. ¿Ya? Esto es una manera recursiva de definir lo que también estaba en la definición de sumatoria. ¿Ya? Pero nosotros lo podemos entender como una abreviación. Entonces, aquí vienen las propiedades, lo que les estaba diciendo. Si antes la sumatoria respetaba la suma, ¿ya? Entonces ahora la productoria tiene que respetar el producto, ¿sí? Si yo multiplico puros productos a sub 1 por b sub 1, a sub 2 por b sub 2, y todo eso lo multiplico, como la multiplicación es conmutativa, los puedo ordenar como yo quiera. Entonces los puedo dejar todos los que son a sub k primero, y multiplicarlos por todos los que son b sub k después, ¿ya? Entonces, la productoria, gracias a la conmutatividad de la multiplicación, se puede reordenar así, ¿ya? Se puede distribuir en cada uno de los factores. Lo mismo va a pasar, perdón, no está escrito acá, pero lo mismo va a pasar con la división, ¿ya? Porque dividir es básicamente multiplicar por el inverso. Así que con la división también se va a portar muy bien, de la misma forma que la sumatoria se porta bien con la resta. Después, ¿qué pasa con las constantes? Aquí hay que tener cuidado, porque en la sumatoria simplemente las constantes salen. En cambio, en la productoria hay que imaginarse que cada uno de los factores, en cada uno de ellos aparece un C. Entonces ya no, en la productoria total, en el producto total de los términos, ya no aparece el C una sola vez, sino que aparece el C toda la cantidad de veces que apareció cada término. Entonces, acá está escrito con una fórmula, es C a la n menos m más 1, ¿ya? Pero en la práctica lo que uno hace es contar cuántas C hay, ¿ya? Por ejemplo, si yo fuera de 3 hasta 5, ahí son 3 términos, de 3 hasta 5, entonces me quedaría el C elevado a 3, porque en cada uno de los 3 términos apareció un C, ¿ya? Y sería C elevado a 3 por la productoria de los demás términos, ¿ya? Eh, bueno, aquí en particular, claro, si en particular si A sub k fuera 1, entonces queda solamente la expresión con C. ¿Ya? Eso, la verdad, es lo mismo que lo anterior, o sea, se desprende de lo anterior. Y también tenemos, en el caso de las productorias, una propiedad telescópica. ¿Ya? Si en el caso de la sumatoria, la telescópica aparecía al restar un término con el sucesor o el antecesor, entonces ahora en la productoria sucede lo mismo, pero no con la resta, sucede con la división. ¿Ya? Si usted multiplica puras fracciones en donde hay un término con su sucesor o su antecesor, y usted multiplica todas esas fracciones, entonces se van a simplificar un montón de términos, ¿sí? Y me quedo con el primero y el último, ¿ya? Recuerden la observación que les hacía en la clase anterior, que aquí lo conveniente es desarrollar un poquito los términos para poder decidir quiénes son los que se cancelan y quiénes son los que sobreviven, ¿ya? Eso depende
de si estoy haciendo un término con el sucesor en la fracción o si estoy haciendo un término con el antecesor. También funciona, ¿ya? Pero ahí se cancelan distintos. Así que en los casos de las telescópicas para productoria, hacemos exactamente lo mismo, es desarrollar los términos eh, y cancelar correctamente. ¿Ya? Es la misma idea, solo que cambiamos resta por división. Eso es lo nuevo. Y esas serían las propiedades. ¿Ya? Aquí, bueno, una abreviación. Si usted tiene la única fórmula en realidad que tenemos de productoria es que en este caso la sumatoria de I, o perdón, la productoria de I o de K, como quieran ponerle, es multiplicar todos los números desde el 1 hasta n. Y eso tiene una abreviación para nosotros, se llama n factorial. ¿Ya? Ese signo de exclamación representa la multiplicación de todos los números naturales hasta n. ¿Ya? Y hay una convención matemática, convención significa algo que está puesto ahí a la fuerza, pero que sirve para que las propiedades calcen bien. Es que si usted tiene 0 factorial, 0 con ese signo de exclamación, eso siempre nos da 1. ¿Ya? Por definición, ¿ya? El 0 factorial siempre nos va a dar 1. ¿Ya? Y eso es la productoria, tiene sus propiedades. La idea es que podamos ver un ejemplo por lo menos donde podamos aplicarlo. ¿Ya? Así que vamos con el ejemplo. Acá. Entonces, aquí. Eso. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. La idea es ver un ejemplo que sea más o menos bien completo, cosa de entender cómo funciona esto. Ya, tengo aquí la productoria desde 3 hasta n de un 3 elevado a este exponente que depende de k. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo lo desarrollara? Yo tendría un 3 elevado a algún número, ¿ya? Cuando k es 3, por ejemplo, yo tendría, no sé, 18 más 2 son 20. Me quedaría un 3 elevado a 20, cuando el k es 3. Después todo eso lo multiplico por otro 3, pero ahora cuando el k sea 4. 16 por 2, 32, 36, 35. Así, cuando el k es 4. ¿Ya? Y así seguir con todos los términos, ¿ya? Donde van a aparecer puras potencias de 3. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Con muchas potencias de 3. Entonces, ¿qué pasa? Que los exponentes se suman porque tienen igual base. Estoy multiplicando potencias del 3. Así que lo puedo dejar como 3 elevado a la suma de esos exponentes. ¿Ya? Entonces, todo el ejemplo que estamos construyendo acá, en realidad, cuando yo lo resuelvo, lo que tengo que hacer es mantener el 3 y ahora sumar todos los exponentes posibles, desde k igual 3 hasta n, de 2 a la k cuadrado, más k menos 1. Entonces el ejercicio que en un principio era de productoria, la verdad es que es un ejercicio de sumatoria, ¿no? ¿Ya? Porque al hacer esta productoria los exponentes se suman. ¿Ok? Y eso nos va a matar, nos va a pasar, perdón, en un montón de ejemplos. ¿Ya? En un montón de ejercicios es muy probable que la productoria se transforme rápidamente en una sumatoria. Y aquí aplico propiedades de la sumatoria. Aquí yo voy a hacer un 3 muy grande, reparto las sumatorias, saco las constantes hacia afuera, por ejemplo acá va a ser 2, por la sumatoria desde k igual 3 hasta n del k cuadrado, más la sumatoria desde de k igual 3 hasta n de k, y menos la sumatoria de 1, desde k igual 3 hasta n de 1. ¿Ya? Entonces el ejercicio ahora se traduce en resolver esas tres sumatorias que están ahí. ¿Ya? Y ojo, porque nosotros tenemos fórmulas para la de k cuadrado, para la de k, tenemos fórmulas, pero siempre y cuando esa sumatoria parta desde 1, y en este caso está partiendo desde 3. Así que no está muy cómodo. ¿Ok? Por ende, voy a hacer reloj.
Reloj significaba restar, por ejemplo, en los índices convenientemente. Cuando yo hago eso, tengo que sumar en el término que está dentro, en la fórmula. Entonces, por ejemplo, esto va a ser 3, entonces está el 2 arriba, y ahora voy a hacer que la sumatoria baje hasta 1. Entonces va a partir desde k igual 1, ahí bajé 2, y si hago eso, entonces arriba también tengo que bajar 2. Entonces ya no es hasta n, sino que es hasta n menos 2. Y al k ahora hay que sumarle 2. Entonces esto va a ser k más 2, todo eso al cuadrado. Ya ahí apliqué reloj en la primera sumatoria. Después en la otra lo mismo, porque yo sé sumar, tengo una fórmula para la sumatoria de k, pero parte desde 1. Entonces aplico el mismo truco. Le bajo 2 al índice, entonces aquí me va a quedar desde k igual 1 hasta n menos 2 de nuevo. Bajé 2 en el índice, abajo y arriba. Y al k le sumo 2. Es al k al que hay que sumarle 2, no a la función completa, no a la expresión completa que está dentro. Es al k. Y en el otro caso no hay nada que hacer, porque aquí estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 muchas veces. ¿Cuántas veces? Aquí hay que tener cuidado. De 3 hasta n, hay en total n menos 3, hay n menos 3 más 1. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tuviera de 3 hasta 8, ¿sí? ¿Cuántos términos hay ahí? No hay 5, que es la diferencia entre los dos. Hay 6. Está el 3, el caso 3, el caso 4, el posición 5, 6, 7 y 8. En total son 6. Es uno más que la diferencia. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy sumando el 1, no n menos 3 veces, sino que n menos 3 más 1 veces. Siempre es uno más. ¿Ya? Entonces estoy sumando el 1 esa cantidad de veces, que es lo mismo que n menos 2. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, siempre genera confusión. Y bueno, ahora para poder calcular esas sumatorias, las desarrollo. ¿Ya? Esto va a ser ese 3 como que va heredado todo el rato. La base 3, pero yo me estoy preocupando del exponente. Es 2 por la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 2 de k cuadrado más 4k más 4 más la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 2 de k más 2, y todo esto menos n más 2. Ya, ese no está en sumatoria, ya está listo. Ya, todo esto que está acá nos queda menos n más 2. ¿Puedo juntar esas dos sumatorias? Ah, no, porque tiene un 2 adelante, no las puedo juntar. Las voy a calcular por separado, ¿no? Entonces nos va a quedar así. El 3 elevado a 2 veces, y las voy a calcular al tiro, porque ya están listas para aplicarles las fórmulas. Las voy a separar, ¿sí? Y las voy a calcular en un solo paso. Entonces, por ejemplo, para la de k cuadrado, ese viene a ser mi n. Entonces, es n menos 2, ese es n en la fórmula. Después viene un n más 1, entonces a ese tipo hay que sumarle 1, me va a quedar así, y por 2n más 1, eso dice la fórmula. Entonces, 2 por n menos 2 más 1, ya estoy ocupando esa que dice n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Ya solo que el n no es n, sino que es n menos 2. ¿Ya? Y todo eso lo divido en 6. ¿Ya? Más 4 veces esa por la sumatoria de k. Y la de k era n por n más 1 partido en 2. Entonces, en este caso sería n menos 2, ese viene siendo mi n, por sumarle 1 a esa expresión, nos queda n menos 1 y partido en 2. Después más 4 veces, o sea, el 4 por la cantidad de veces que estoy sumando. Del 1 hasta el n menos 2 son n menos 2. Todo eso nos da la primera sumatoria. Todo esto está multiplicado por 2.
Y en la segunda, claro, en la segunda, tengo que sumar el k, así que ahí nos da n menos 2 por n menos 1 partido en 2, lo mismo que escribimos aquí. Tengo que sumar el 2, entonces 2 veces n menos 2, ¿sí? Es ese 2 sumado 2 más 2 más 2 más 2, n menos 2 veces. Y después está el menos n más 2. Ahí, ese, perdón. Ese sin paréntesis, está ahí. ¿Ya? Entonces, ya están calculadas las sumatorias. Lo único que hay que hacer ahora y que es bien engorroso es juntar todo. ¿Ya? Juntar todo en una misma expresión. ¿Ya? Así que aquí voy a dejarlo como a medio terminar. Lo demás es pura manipulación algebraica media latera. Por ejemplo, acá el 2 con el 6 me queda un 3. Me quedarían todos los paréntesis que están arriba. Aquí es 2n menos 4 más 1, es 2n menos 3. Me va a quedar aquí partido en 3. Después es 2 por 4, 8, partido en 2, 4. Y se junta con este que está acá. Entonces me queda 5 veces n menos 2 por n menos 1 partido en 2. Y después tengo un 2n menos n, que es n, y un menos 4 más 2, que es 2. Así que eso me estaría dando el resultado final. ¿Ya? ¿Se puede escribir mejor? Se puede escribir mejor. Puedo dejar toda esa exponente en una sola fracción, por ejemplo. Puedo desarrollar términos, etc. ¿Ya? Pero la sumatoria ya está calculada. Me queda una expresión gigante, ¿ya? De ese estilo. ¿Ok? Pero lo más importante del ejercicio es que efectivamente la productoria original se transforma fácilmente en este ejemplo en una sumatoria. Y ya es un ejercicio sumatoria como los que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Eventualmente, si salen más ejemplos de productoria en las guías, me pueden mandar mails. No hay ningún problema. Es como el hermano chico de la sumatoria. No hay que aprender tantas cosas nuevas. ¿Ya? Ya, metámonos a lo que nos convoca esta clase, que es el tema de las progresiones. ¿Ya? Yo les comentaba que yo invertí el orden de los contenidos para que las fórmulas de progresiones no sean tantas y podamos ocupar lo que aprendimos de sumatoria. Esa es como la lógica en la cual me baso para haber invertido el orden de las clases. Entonces vamos con progresiones. Aquí tengo que salirme de acá porque esta era de la clase anterior. Aquí. Ya. Entonces, hay dos tipos de progresiones que son las que nos competen a nosotros, las aritméticas y las geométricas. Cada una ustedes ya saben, pero vamos a obtener su fórmula y después vamos a ocupar esa fórmula en los distintos contextos que aparezcan en los ejercicios. Y dentro de esa fórmula también aparecen sumas de términos. Y ahí vamos a ocupar toda la batería de herramientas que tenemos de sumatoria. Primero, la progresión aritmética es una lista de números, una sucesión, como lo que habíamos visto hace unas clases atrás, pero que tiene un patrón súper determinado, súper fijo. Y es que la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es la misma. ¿Ya? A sub i más 1 menos a sub i siempre nos da una diferencia. Por eso uno llama esa constante d, de diferencia. ¿Ok? Y cuando tengo eso, entonces rápidamente uno puede encontrar una fórmula para encontrar todos los a sub k. Ya, de hecho, podríamos ilustrar de dónde sale esa fórmula. La verdad es que es muy sencillo. En el caso de la progresión aritmética, que vamos a abreviar siempre como PA, la idea es que el A sub 1 es el A sub 1, pero el A sub 2 es un A sub 1 más una diferencia. Y el A sub 3 es el mismo A sub 1, o sea, es el mismo A sub 2 anterior, pero de nuevo le vuelvo a agregar la diferencia. ¿Sí? Porque entre todos los términos existe la misma diferencia. Entonces el A sub 4 es el mismo A sub 3, pero donde le agregué otra diferencia.
Entonces rápidamente uno se da cuenta como del patrón de la situación, en donde cualquier A sub k al final es el primer término donde le agregué no k veces, sino que k menos un veces la diferencia. Ya, por ejemplo, en el A sub 4 agregué 3 veces la diferencia, es uno menos. ¿Ya? Y con eso uno tiene la fórmula. Así de sencillo. ¿Ya? La verdad es que para las progresiones aritméticas sale bastante rápido el tema. Y y en la diapo aparece una fórmula para la suma de los n primeros términos de una progresión, que es esa fórmula que está al final. N por a más 1 más a sub n partido en 2. La verdad es que esa fórmula podríamos obviarla, ¿ya? Ignorarla totalmente, porque ya tenemos las herramientas de sumatorias. Y no siempre en los ejercicios nos piden los n primeros términos. Ya como que esta fórmula se queda corta, porque hay muchos ejercicios donde en vez de preguntarnos los n primeros, nos preguntan sume desde la posición 10 hasta la posición 35. Y ya esa fórmula no nos sirve, ya porque esta suma solo los n primeros, desde el 1 hasta el n, posición 1 hasta la n. Entonces, es mucho mejor para esta parte, para calcular en los ejercicios, cuando nos pidan sumas, aplicar lo que sabemos de sumatoria, ¿no? Es solo eso. Ya da lo mismo si son los n primeros, si son los n últimos, si son los del 8 hasta el 25, lo que sea. Ya ahí aplicamos todo lo que sepamos de sumatoria. ¿Ok? Vamos con el otro tipo de progresión, que se llama ahora geométrica. En la progresión geométrica, ahora la división es constante. ¿Ya? Tengo una lista de números, una sucesión, pero ahora la división entre dos consecutivos siempre es constante. Que es lo mismo que decir que para obtener el a sub i más 1 es q, generalmente yo anoto r en vez de q, da lo mismo eso. A ese numerito le dice razón. Entonces, generalmente uno lo anota con r, da lo mismo. Entonces, esto mismo que está aquí escrito es lo mismo que decir que el sucesor, el a sub i más 1, se escribe como r por el antecesor. ¿Sí? Entonces, si uno lo lleva a la práctica, acá en el pizarrón, para una progresión geométrica, yo tengo el a sub 1, pero después el a sub 2 se escribe como la razón por el a sub 1, o el a sub 1 por la razón, da lo mismo, el orden. ¿Sí? Porque yo acá tengo que el a sub 2 dividido el a sub 1 nos da el r. Es lo mismo que decir que el a sub 2 es r por el a sub 1. ¿Ya? Y eso va a pasar con todos. Entonces después el a sub 3 es el a sub 2 por r, que es lo mismo que decir que es el a sub 1 por r por r. Y después hago el a sub 4 y es el a sub 3 por r, que es lo mismo que decir que es el a sub 1 por r y otra r más. Ya, y así. Al final uno se da cuenta que tiene la misma estructura que teníamos antes para la aritmética, solamente que ahora es multiplicación. Por ende, el a sub k al final va a ser el a sub 1 por r elevado a 1 menos de la posición de k, o sea, a la k menos 1. Y esa es su fórmula. ¿Ok? Ese va a ser, eh, esa va a ser la manera que tenemos de encontrar cualquier a sub k, ya conociendo el a sub 1 y el r. Lo mismo, ya sea para la aritmética o para la geometría. ¿Ya? Si se fijan, también se produce como una belleza en la fórmula, es como una simetría entre las dos fórmulas. Es como si uno le hiciera un upgrade a las operaciones. Por ejemplo, en la primera, eh, en la aritmética, aquí tengo una suma y en la geométrica tengo una multiplicación. Como que subió de nivel la operación. Y lo mismo acá. Acá yo tengo D multiplicando al K más 1, ¿sí? Y después tengo el R elevando al K más 1, ¿sí? Como
También cambió la operación, pasé de una multiplicación a una potencia. ¿Ya? Hay veces que a los alumnos les gusta memorizar esto, entendiendo que la segunda fórmula es como la misma de la primera, pero cambié la operación. ¿Ya? Así que de repente ese tipo de cosas sirve. ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver con suma, claro, está ligado a la suma geométrica. ¿Sí? La misma suma que aprendimos, que yo les comentaba en la clase de sumatoria, aquí dice también la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Está dada por esta fórmula. ¿Ya? Pero nosotros sabemos algo mejor aún, pues nosotros sabemos sumar una geométrica desde, no sé, cualquier m hasta n, ya no solamente los n primeros términos. ¿Ok? Entonces, por eso que es muy sano ver primero sumatoria antes de progresión, porque nos permite abordar todos los ejercicios, todos los que nos pidan suma de términos, lo hacemos con sumatoria, ¿no? Ya no nos preocupamos de estas fórmulas como fijas que hay acá para la aritmética y la geométrica, porque no abarcan todas las situaciones. ¿Ya? Entonces, mejor pensarlo con sumatoria. ¿Ya? Y ya estamos en condiciones de practicar esto, montones. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta acá, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, veamos ejemplos entonces. Ya, dice aquí, calcular el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética cuyo primer término es igual a 4 y la diferencia es 5. ¿Ya? Este es es el tipo de ejemplo más simple que le pueden dar, porque le están regalando todo lo que aparece en la fórmula. ¿Sí? Primero acá nos dicen que hay una progresión aritmética. Entonces yo me sé la fórmula de los A sub k. Todos los A sub k se encuentran como A sub 1 más k menos 1 por la diferencia. Al tiro cuando me dicen progresión aritmética, yo ya sé cómo encontrarlos todos. ¿Ok? Y me están regalando, me dicen que el primer término es 4, así que la sub 1 es 4, y la diferencia es 5. Así que el D es 5. Por ende, yo ya tengo ahora una fórmula mucho más simplificada para encontrar los A sub k. Ya, y de hecho la puedo simplificar aún más. Si desarmo el paréntesis, esto me queda 5k menos 5, y entonces mis A sub k son 5k menos 1. Y ahí tengo una fórmula para cualquiera de los términos. ¿Ya? Va a ser 5k menos 1. ¿Ok? Entonces, súper sencillo, me regalaron todo, me regalaron el primer término y la diferencia. Y ahora contesto la pregunta. Me piden calcular el término que ocupa el lugar 100. Entonces me están preguntando quién es el A sub 100. ¿Ya? Y listo, lo meto en la fórmula, es 5 por 100 menos 1, que es 499. Y se acabó. ¿Ok? Entonces este es el tipo de ejercicio más básico posible, donde a usted le regalan todo. Y por supuesto que en los ejercicios que uno enfrenta no siempre está así. ¿Ya? Ahí está. La idea es siempre encontrar el primer término y la diferencia o la razón, en el caso de la geométrica, cuando ya ahora está escondido. ¿Ya? Se lo dan de una manera más rebuscada. Veamos otro ejemplo. Dice ahora, en una progresión geométrica, se sabe que el término décimo quinto es igual a 512 y que el término décimo es igual a 16. Hallar el primer término y la razón. ¿Ya? Acá el ejercicio es al revés. ¿Ya? Me dicen que es progresión geométrica, me dan una cantidad de datos y tengo que encontrar el A sub 1 y el R. ¿Ok? Entonces, solución. Solución. Sabemos que es una progresión geométrica. Entonces, automáticamente yo ya sé cómo encontrar cualquier A sub k. Cualquier A sub k va a ser el A sub 1 por la razón elevada a k menos 1. Esa es la fórmula general de una progresión geométrica. ¿Ya? ¿Qué tenemos en nuestro caso? Nos regalan que el término décimo quinto
O sea, el A sub 15 es 512 y que el décimo, o sea, el A sub 10, es 16. ¿Ya? Esto está regalado como dato. ¿Ya? Nos regalaron eso. Y con eso debo lograr encontrar quién es el A sub 1 y el R. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 512 que hay acá, que representa el A sub 15, le puedo aplicar la fórmula. Es un A sub 15. Entonces, por fórmula, tiene que ser A sub 1 por R elevado a la 1 menos que 15. Entonces, a la 14. ¿Ya? Por fórmula, ese 512 debe ser el resultado de A sub 1 por R a la 14. Y lo mismo con el A sub 10. Por fórmula, como está dentro de la progresión geométrica, tiene que ser el A sub 1 por R a la 1 menos, o sea, a la 9. ¿Ok? Entonces lo que acabo de armar es un lindo sistema de ecuaciones. No tan lindo porque no es un sistema lineal, ¿ya? Pero es un sistema. Tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Así que podría reemplazar uno en el otro, ¿ya? ¿Cómo resuelvo entonces ese sistema de ecuaciones? Voy a reemplazar. Si aquí dice 512 es igual a sub 1 por R a la 14, ese R a la 14 lo voy a separar como R a la 9 por R a la 5. ¿Sí? Ese R a la 14 lo separo así. Y claro, el A sub 1 por R a la 9, la segunda ecuación me dice que eso vale 16. Entonces esto es 16 por R a la 5. Y todo eso me da 512. Y ya logré dejar escrito ese sistema como una ecuación en una sola variable. Entonces puedo encontrar el R. ¿Ya? Aquí es súper sano que para esta parte de la materia ustedes se sepan las potencias, algunas potencias básicas, por ejemplo las potencias de 2. ¿Ya? Las potencias de 2 es súper buena sabérselas hasta n igual 10, por lo menos. ¿Ya? Y las potencias de 3 también, por lo menos hasta n igual 6. Ya sabérselas, tenerlas como en la cabeza para ocuparlas bien rápido. ¿Ya? Porque eso es necesario porque, por ejemplo, acá tenemos que hacer 512 dividido 16. ¿Ya? Y de repente incluso puede ser peor, ¿sí? Otras divisiones más complicadas. Para no perder tiempo, es mucho más sano saber que el 512 es 2 a la 9, ¿ya? Y que el 16 es 2 a la 4. Entonces, en total, me está dando esto, si resto los exponentes, 2 a la 5. ¿Ya? Y si R a la 5 es 2 a la 5, no queda otra que el R sea 2. ¿Ya? Entonces, mucho más fácil. Si tengo eso en la cabeza de las potencias del 2 bien claritas, las puedo identificar y las puedo ocupar y el ejercicio sale más fácil. Nunca dividí. Nunca hice 512 dividido 16. Ya, si el R es 2, finalmente lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, puedo reemplazar la segunda ecuación y tengo que 16 es a sub 1 por 2 a la 9. Y de nuevo, potencias. El 16 es 2 a la 4, ¿ya? Y si despejo el a sub 1, paso dividiendo el 2 a la 9 y me queda que a sub 1 es una potencia de 2, es 2 a la 4 menos 9, o sea, a la menos 5. Y ahí está la sub 1. ¿Ya? Es 1 partido en 32. Eso sería el A sub 1. Y ahí está. Y ahí contesté la pregunta. Me estaban pidiendo específicamente quién era el R y el A sub 1. ¿Ya? Así que todos los ejercicios se dan vuelta más o menos en lo mismo. ¿Ya? Yo tengo una fórmula general y la ocupo para lo que me estén preguntando. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con este par de ejemplos? ¿No? Ya, sigamos. Más ejemplos. Ya. Uno igual puede separar los ejercicios en aquellos donde, como los que les mostré recién, eh, hay muchos términos, ¿sí? No me dicen de cuántos era la progresión.
¿sí? Por ejemplo, si vuelvo al ejercicio anterior, nunca me dijeron cuántos elementos habían en la sucesión, en la progresión. Vamos a hablar de progresión todo el rato. Nunca me lo dicen, me hablan de un 15º, de un décimo, pero nunca me dicen hasta dónde llegaban. ¿Ya? Entonces uno lo que usa acá es la fórmula general, ¿sí? Que me sirve para todos los tipos. Hay otros ejercicios, como el que voy a ver a continuación, en que ahora está más reducido, ahora son solo 4 números. Me dicen específicamente cuántos números hay. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo ocupar la fórmula, por supuesto que puedo ocupar la fórmula igual, pero es más sencillo ver los números uno por uno. ¿Sí? Voy a escribir nomás los números como separadamente, no como fórmula, porque son solo 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría decir que el primer número es A, o A sub 1, como quiera ponerle. Yo le voy a poner A para simplificar la notación. El primer número es A. Si estoy en una progresión aritmética, el segundo debería ser A más D. Y el tercero debería ser A más 2 veces D. Y el cuarto debería ser A más 3 veces D. ¿Ya? Los anoté así y no con la fórmula general porque son solo 4 números. Los tengo ahí a la vista. ¿Ok? Ya, lo que pasa es que después hay que sumarlos. ¿Sí? Dice, la suma de esos 4 números es 24. Entonces yo ahora debería sumarlos. Y eso me da 24. Y yo ahí tendría una ecuación con A y con D. Y después dice, la suma de los cuadrados es 164. Entonces ahí tendría otra ecuación con A y con D. Tengo dos ecuaciones con las dos incógnitas y hago un sistema. ¿Ok? Esa es la estructura del ejercicio. Aquí después tengo que encontrar quiénes eran los 4 números. ¿Ok? Entonces acá viene un truco bien útil y por eso anoto los números por separado. ¿Ya? Yo acá puse el primero como A y después fui aumentando D en cada uno de los pasos. ¿Ya? Como voy a ocupar la suma de los números, conviene en este tipo de ejercicio, en vez de poner el A en la primera posición, voy a poner el A en otra posición. Lo voy a poner en la segunda posición. ¿Ya? Entonces, para la, para la primera posición tengo que retroceder D. Entonces acá va a ir un A menos D. Y para la siguiente posición tengo que sumar D. Entonces aquí hay A más D. Y me falta un término nomás, el cuarto, que vuelva a sumar D. Entonces va a ser A más 2D. ¿Ya? ¿Qué gané con esto? ¿Por qué puse el A en la segunda posición? Porque ahora yo estos tipos, en el primer dato que me dan, es que ahora tengo que sumarlos y esa suma me da 24. ¿Ya? Y cuando yo los sumo así, se cancelan algunos términos. Por ejemplo, esa D con esa D se cancelan entre ellas. Entonces la ecuación que me quede es más simple que haber escrito el A en la primera posición. ¿Ya? Por eso uno hace este truco de ubicar el A, pero no necesariamente en la primera posición, sino que lo pongo en otra parte, de manera que sea más simple el álgebra cuando yo lo sume. ¿Ya? Si yo lo hubiera puesto en la primera posición, aparece un 3D. Ahí, y me queda un número más grande acompañando al D. ¿Ya? Solo un truco, una manipulación algebraica que por ahora no se ve tan necesaria, pero en el dato siguiente es más potente. ¿Por qué? Porque dice que en el dato siguiente hay que sumar los cuadrados de los números. Entonces ahora tengo que sumar el a menos d al cuadrado con el a al cuadrado, con el a más d al cuadrado y con el a más 2d al cuadrado. ¿Ya? Si yo hubiera elegido la disposición anterior, que tenía desde a hasta el a más 3d, hubiera tenido que hacer el cuadrado de ese binomio, que es más grande. Es mucho más grande, me va a aparecer un 9d cuadrado,
quedan expresiones más complicadas que si yo hubiera ocupado esta disposición. ¿Ya? Entonces, en la medida que uno haga ejercicio, se va dando cuenta de como estos truquitos chiquititos para que el ejercicio no me quede tan gigante. ¿Ya? Como hay poco tiempo para resolver esto en las evaluaciones, es bueno como achicar el álgebra del ejercicio. Y ahí y la suma de estos términos me tiene que dar 164. ¿Ok? Entonces, a partir de los dos tipos, a partir de las dos condiciones, de las dos ecuaciones, o sea, de los dos datos que me estaban dando, yo voy a encontrar dos ecuaciones. Ya las voy a simplificar lo más posible. Por ejemplo, en la primera, en el primer dato, aquí se cancelan las D si yo sumo. ¿Cuántas A me quedan? Me quedan 4, me queda 4A. ¿Y cuántas D me quedan? Me quedan 2 solamente. 2D. Todo esto igual a 24. Y puedo simplificarlo aún más. Puedo dividir todo por 2 y me queda que 2A más D es igual a 12. Y ahí encontré una ecuación. Súper simple, súper chiquitita, una ecuación lineal. ¿Ya? Y en el caso de los cuadrados, bueno, tengo que desarrollar los cuadrados primero, los cuadrados de binomio. Entonces, A cuadrado menos 2AD más D cuadrado más el A cuadrado del segundo término. De ahí viene otro cuadrado de binomio, más 2AD más D cuadrado. Después viene otro cuadrado de binomio, A cuadrado más 4AD en este caso, más 4D cuadrado. Todo esto igual a 164. ¿Ya? Y como dispuse así los términos, igual hay por lo menos un par que se cancelan. Está el menos 2AD con el 2AD de ahí. ¿Ya? Y los puedo reducir un poquito. ¿Cuántos A cuadrado hay? Hay 4. Entonces 4A cuadrado. ¿Cuántos mixtos hay? Hay solo uno, el 4AD. Y, ¿y cuántos D cuadrado hay? Hay 6. Está S y el 4D cuadrado. Entonces hay 6D cuadrado. Todo esto igual a 164. Y ahí tengo otra ecuación. Tengo otra ecuación. Entonces, claro, tengo un sistema de ecuaciones, porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Y ahora para poder resolverlo debería poder, por ejemplo, despejar acá el D va a ser 12 menos 2A, y lo reemplazo acá adentro. Y voy a tener una ecuación con una sola incógnita. ¿Ya? Es mucho más simple. De hecho, esa ecuación que está abajo se puede seguir simplificando. ¿Ya? Queda más simple si la divido por 2, por ejemplo. La vamos a dividir por 2 y nos va a quedar 2A cuadrado más 2AD más 3D cuadrado igual a 82. ¿Ya? Así que esta ecuación está mucho más simple de aplicar. ¿Ya? Voy a tomar esta expresión y voy a reemplazar el D en la otra ecuación. Entonces, vamos a abrir una página acá. Nos va a quedar 2A cuadrado, entonces reemplazo D en la segunda ecuación. En la segunda ecuación nos queda 2A cuadrado más 2AD, entonces más 2A por el D que encontré antes, que es 12 menos 2A, más, ¿cuánto era? 3D cuadrado. Entonces, 3 veces el 12 menos 2A al cuadrado. Y todo esto nos tiene que dar 82. Y ahora tengo una ecuación solamente en la variable A. Entonces debería poder resolverla. Es una cuadrática. Hay términos al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 2A cuadrado más 24A menos 4A cuadrado. Aquí tengo que desarrollar el cuadrado de binomio primero. 3 veces 144, 12 al cuadrado, menos el doble producto, que va a dar 48A, más el cuadrado, perdón,
24, no, está bien, está bien. Más 2a cuadrado, que es 4a cuadrado. Y todo eso igual a 82. Y sigo juntando términos. Si junto los que tienen a cuadrado, tengo 2 más 12 menos 4, o sea, son 10. 10a cuadrado. Si veo los que tienen a, son 24 menos 3 por 48. Uf, ¿cuánto es eso? 3 por 48, 144. ¿Ya? Entonces, menos 144 más 24, eso nos da menos 120. 120A. Y después los términos libres, tengo un 3 por 144 y el 82. Entonces, ¿cuánto es 3 por 144? Es 432. Si le resto 82, nos da 350. A ver, ¿estoy bien? 1. Sí, creo que estoy bien. Ya, ahí está. Son 350, si hago la resta. Eso. Entonces, más 350, todo esto igual 0. Y llegué a una cuadrática. Llegué a una cuadrática, la puedo simplificar incluso. Puedo dividir todo por 10. Así que nos queda que el a cuadrado menos 12a más 35 es igual a 0. Y ya llegué a una cuadrática súper, súper sencilla, incluso factorizable. ¿Ya? Dos números que multiplicados den 35 y que sumados den menos 12. Bueno, son el menos 7. Lo voy a anotar en este orden. El menos 5 y el menos 7. ¿Ya? Así que lo logré. Encontré la A. Más encima encontré 2A. Hay dos A posibles. ¿Ya? Entonces, lo separo. Caso 1, si el A es 5, ¿sí? Esa es la solución para el primer paréntesis. Si el A es 5, entonces lo reemplazo en el D. El D es 12 menos 2A. Entonces el D es 12 menos 2 por 5. Así que el D es 2. ¿Ya? Ahí tengo el A y el D. Y por ende puedo encontrar los números. Los números en ese caso que eran A menos D, A más D, A más 2D. ¿Sí? A menos D nos queda 3. El A solito es 5 y ya puedo seguir encontrando los otros sin problema. La diferencia es 2. Así que el siguiente es 7 y el otro es 9. Ahí están los 4 números. ¿Sí? Partía en A menos D, después A más D y A más 2D. Ahí están los 4 números. ¿Ya? Y si estoy en el otro caso, si elijo el otro A, caso 2, si el A fuera 7, entonces el D sería 12 menos 2 por 7. ¿Cierto? Y la diferencia entonces ahora sería menos 2. ¿Sí? Entonces el A es el que está en la segunda posición. Este sería el 7. ¿Sí? Y tengo que avanzar menos 2 y retroceder menos menos 2. ¿Sí? Si avanzo menos 2, el siguiente es 5 y el siguiente es 3. Y si veo el anterior, ese tipo es 9. ¿Sí? Es retroceder menos 2, me queda sumarle 2. ¿Sí? Así que al final ahí están los 4 números, que son los mismos de antes. ¿Sí? La pregunta decía hallar los números, pues la verdad no me decía en qué orden. ¿Sí? Por eso que nos quedan estas dos soluciones. O puede ser que la progresión esté en ese orden ascendente, o puede ser que la progresión esté en orden descendente, pero son los mismos números. Así que está súper bien. ¿Ya? Hay ejemplos donde dan distintos números y satisfacen súper bien las condiciones. ¿Ok? Entonces ahí están las dos progresiones. Nos dieron dos progresiones. Son dos progresiones aritméticas. Ya son los mismos números, pero en distinto orden. ¿Ok?
Entonces, esta es la estructura general de los ejercicios. La estructura general es, yo le doy suficientes datos para que usted pueda armar ecuaciones o bien sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Esa es la lógica general. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿No? No, profe. Vamos con el último. Vamos con el último. Fíjense, otra cosa importante. Fíjense que a pesar de que en el ejercicio decía, hablaba de suma, nunca usamos sumatoria, nunca usamos fórmulas, no. Como eran poquitos números, todo lo hicimos como a mano. ¿Ya? Si fuesen un montón de números, no sé, la suma de los 100 primeros números de la progresión aritmética es 24, bueno, ahí no voy a enlistar los 100 números, no puedo. ¿Ya? Y ahí sí tengo que ocupar fórmulas de sumatoria. ¿Ok? Ya en el último dice, ¿cuántos términos se han tomado en una progresión geométrica, sabiendo que el primer término es 7, el último 448 y su suma es 889? ¿Ya? Eso. Entonces aquí ya es complicado porque no nos dicen cuántos elementos hay. ¿Ya? Ya habla de suma. Hay que sumar los elementos. Entonces ahí voy a tener que pensar ya en ocupar la fórmula de la geometría. ¿Ok? Ya, entonces, solución. Ya, ¿qué sabemos hasta acá? Tenemos una progresión geométrica. Si es una progresión geométrica, yo me sé la fórmula. Es a sub 1 por el r a la k menos 1. ¿Ya? Pongámosle a la sub 1, bueno, da lo mismo porque lo dan. ¿Ya? El primer término es 7. Ya, perfecto, me lo dieron. ¿Ya? Así que 7 por r a la k menos 1. Eso tenemos, nos falta solamente el r. Y nos dicen que el último término es 448. Entonces voy a ponerlo así. Mi a sub n, que debería ser el 7 por r a la n menos 1, ese tipo es 448. ¿Ya? Eso me están dando. De hecho, puedo dividir por 7 y decir que el r a la n menos 1 es 448 dividido 7, eso es 64. Eso tengo. ¿Ya? Eso me lo están dando. ¿Ok? Y nada más. No me están dando mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que la suma ahora entre todos los términos es 889. ¿Ok? Entonces ahora tengo que la suma de los términos es 889 y eso implica que sumar todos los términos desde k igual 1 hasta n de mis a sub k me tiene que dar 889. ¿Ok? Pero yo puedo traducir eso porque tengo los a sub k parcialmente descritos. Mis a sub k son 7 por r a la k menos 1. Esos son mis a sub k y todo eso me tiene que estar dando 889. Puedo sacar el 7 de esa sumatoria y voy a estar calculando desde k igual 1. Perdón, voy a sacar más todavía. Ojo acá. Ese r está elevado a k menos 1, que es lo mismo que escribir r a la k partido en r. ¿Sí? Porque ahí hay un menos 1. ¿Sí? Es como dividir, eh, es como hacer r a la k por r a la menos 1, y ese r a la menos 1 pasa hacia abajo el r. Entonces, en realidad, no solo voy a sacar el 7, sino que voy a sacar el 7 partido en r. Y adentro me va a quedar la sumatoria desde k igual 1 hasta n, simplemente de r a la k. Ya es más simple. Todo esto igual a 889. ¿Ya? Y lo dejé así escrito simple porque yo me sé la fórmula de la suma geométrica. Desde k igual lo que sea hasta n. Yo esa la tengo. ¿Ok? Entonces la voy a aplicar. Esto me queda 7 partido en r y la fórmula de la suma geométrica. Si estoy sumando hasta n, entonces aquí va un r a la n más 1
menos el R elevado a desde donde partí, eso es hasta 1, y abajo R menos 1. Eso, y todo esto da 889. ¿Ok? A eso llegué. Ya no está la sumatoria, es una ecuación en R. ¿Ok? El punto está en, no hay que perder de vista lo que me están preguntando. La pregunta es, ¿cuántos términos se han tomado? O sea, me están preguntando el N. Esa es la pregunta. ¿Ya? Así que, ojo, no estoy buscando cuánto vale el R, sino que estoy buscando cuánto vale el N. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo ahora salimos de este entuerto? Lo primero es que arriba, en el numerador de la fracción, yo puedo factorizar un R. Entonces, me va a quedar 7R, adentro R a la N, menos 1, y abajo R menos 1, y, perdón, me falta un R acá abajo, y todo esto da 889. ¿Ok? Entonces, esas R se cancelan, esas que están ahí, ¿ya? Y todavía tengo una ecuación que tiene R y N. ¿Ok? ¿Y cómo me deshago de ella? Porque tengo un dato. Tengo otro dato, que R a la N menos 1 es 64. ¿Sí? Entonces yo esa R a la N que está ahí, la voy a separar. ¿Sí? Si R, lo voy a hacer acá arriba. Si R menos 1 es 64, entonces yo multiplico todo esto por R y me queda que R a la N es 64R. ¿Cierto? Entonces lo puedo reemplazar acá. Nos va a quedar así. Entonces, 64R menos 1 partido en R menos 1 es igual a 889. Y ahora tengo una ecuación en R nomás. Ahora me quedó una ecuación mucho más simple en la variable R y la despejo. Ya todo el denominador lo paso multiplicando. Esto es 64R menos 1 es igual a 889 por R menos 1. ¿Ya? Y junto los términos con R, 889R menos 64 nos va a dar 825R, ¿cierto? Eso. Y después el 889 con el menos 889 lo paso para el otro lado sumando y me va a quedar 888. ¿Ya? Y qué extraño, me quedó un número muy feo. Qué raro. Me comí un 7. Me falta el 7. Perdón, acá hay un 7. Eso, me estoy comiendo el 7 ahí. En el paso anterior voy a dividir por 7 entonces. Ese 7 que está ahí divide al 889 y claro, ahí me queda un número más simple. Perdón, me estaba faltando eso. Estaba faltando eso. Me estoy quedando pegado en la aritmética del ejercicio. 889 dividido 7 da 120, ahí sobran 4, 127. Ahí sí, ahí está más simple, me estaba comiendo ese 7. Y ahora sí, 127R menos 64R nos da 3, nos da 63R, eso es 127, súper. Y después al otro lado tengo menos 127, pasa sumando, menos 1 es 126. Y ahora sí, justo nos da R igual a 2. Ahí está. Y si el R es 2, esa no es la pregunta, no nos están preguntando cuánto vale el R. Pues lo puedo volver a meter acá. Puedo volver a usar eso. ¿Ya? Entonces, finalmente el 2 a la n menos 1 es 64, ¿ya? Y 64 es lo mismo que 2 a la 6, por eso es bueno saberse las potencias del 2, es lo mismo que 2 a la 6, así que n menos 1 es 6, y por ende n es igual a 7, y ahí se acaba el problema. ¿Ya? ¿Cuántos términos estaba sumando? 7 términos. ¿Ya? Desde el 1 hasta el n es desde el 1 hasta el 7. ¿Ya?
Así que ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Mucho más rebuscado. ¿Ya? También, en el fondo, implícitamente estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. En este caso habían dos incógnitas, el R y el N. ¿Ya? Pero nunca se notó que era sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y ocupamos las herramientas que tenemos de sumatoria para, por ejemplo, pasar de aquí hasta acá. ¿Ok? Eso, muchachos. Ya este es mucho más elaborado que los ejercicios anteriores. ¿Alguna duda? Profe, en la Cuénteme. última parte no la entendí. En la última parte lo que hicimos fue, a ver, espérate. De aquí, ¿se entendió cuando encontramos la fórmula aquí, esa? Sí, o sea, Eso está en la bien. parte donde está el 64R menos 1 equivale a 127R menos 1 es. Ya, En la perfecto. otra parte, En la al otra otro parte, lado. lo que está acá al lado Sí, derecho. sí Ahí es. lo que pasa es que me salté un par de pasos, pero lo que estoy haciendo es desarmo el paréntesis de la derecha, te queda 127R menos 127, y después junto las R a un lado. Entonces paso el 64R restando para el otro lado. Y ahí te da 63R. Ahí junté las R a un lado. Y los números sueltos, sin R, como el menos 127, lo pasé a la izquierda. Entonces en la izquierda te queda 127 menos 1. Hay un menos 1 ahí. Entonces ahí te da 126. ¿Está bien? Ah, sí, ahora ¿Sí? sí, gracias, Es profe. pura. Lo que pasa es que, claro, ya es ahí es aritmética más elemental, entonces me salté algunos pasos pues, para encontrar el R y alcanzar a mostrar cómo termina. ¿Ya? Ya, Eso. ¿Alguna otra gracias. duda, chicos? De nada. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya pues muchachos, que estén súper bien. Nos estamos viendo no el lunes, porque el lunes es feriado, así que nos vemos recién el miércoles siguiente. Harta atención porque voy a publicar en aula información sobre el control 2 luego, mañana yo creo, ya voy a subir harta información. ¿Ya? Listo chicos, que estén súper. Nos vemos el próximo miércoles. Igual, profe, nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Gracias. Igual. Gracias.